En Córdoba ya se confirmaron que son 40 los casos por gripe A, 2 de ellos de bastante gravedad. Por esta razón obviamente, en los centros de salud hay muchísima demanda por esta vacuna. Realmente el ministro de Salud, Carlos Simón, indicó que ninguno de los pacientes se había vacunado y lamentablemente también habló de que hubo un fallecido a causa de esta grave gripe A. Bueno, por eso está con nosotros el doctor, pero antes de eso vamos a ver una nota sobre este tema. Tenemos 40 casos confirmados en Córdoba, o sea, 30 más de lo que teníamos. 2 pacientes son graves, están en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. El resto no, son cuadros gripales importantes, pero gripe A. Así que tenemos que tener precauciones. Doctor, ¿es aquí en Córdoba capital o en toda la provincia? No, en Córdoba capital. Los 2 casos graves, usted mencionaba, ¿se trata de personas mayores, de un grupo de riesgo? Son personas de grupo de riesgo inmunodeficientes. Ninguno de estos casos tenía vacunación previa. En las escuelas tenemos una reunión ahora con el ministro Grabovac para ver si generamos alguna atracción, que ya estamos vacunando, y en los estadios de fútbol estamos hablando a ver si mañana vamos a vacunar y pasado mañana también, que se juegue en Córdoba. ¿Se pueden llegar a adelantar las vacaciones, Julio? No, hasta acá no está previsto nada de eso. A partir de hoy, el personal sanitario que está embarazado no trabaja. ¿Quién los reemplaza? Bueno, ya tenemos la planilla de reemplazos y ya lo estamos haciendo eso. Lo único que tiene que hacer la gente es no entrar en alarma y vacunarse, nada más. Así que bueno, a vacunarse, sin pánico, a vacunarse. Nosotros hoy hemos vacunado en todo el centro cívico. Mañana se vacuna, se han abierto todos los vacunatorios que estaban funcionando hacía 2 meses y medio. No es que se hayan desbordado, pero hemos abierto muchas más bocas. Y mañana vamos a vacunar a la tarde para toda la población, sin seleccionar a nadie, nada de grupos de riesgo, nada. Toda la gente que venga en Centro Cívico, en el Buen Pastor, en la Plaza Jerónimo del Barco y en la Plaza de Alta Córdoba. Y el día domingo en los shopping vamos a estar vacunando en un espacio en las playas de estacionamiento de los shopping. Doctor Guillermo Bourguet, bienvenido nuevamente. Gracias. Buenas tardes. Por estar junto con nosotros. Un gusto. Tiempo atrás, cuando apareció la gripe A en la Argentina, se convirtió en un estado de psicosis importante dentro de la población. La gente tenía mucho miedo, no había mucha información, empezaban a contar los fallecidos. Y otra vez vuelve a aparecer esa palabra al que temimos en su momento, que es la gripe A. ¿Esto es un rebrote? ¿Esto qué es? La gripe A ya se instaló entre nosotros a nivel mundial y se espera todos los años un número de casos. Definir una epidemia, definir una pandemia, depende de cada lugar y de la cantidad de población. Todavía no estamos en situación de epidemia, mucho menos de pandemia. Por eso el virus de la gripe A, que es una mutación de la gripe común, sí, que dio una pandemia en el año 2009-2010, que cobró 19.000 víctimas fatales en esa oportunidad y fue donde más se estudió, ya hoy es parte de la vacuna antigripal a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud nos avisa en septiembre a todo el hemisferio sur cuáles son las cepas que vamos a tener de virus de gripe y cuál es la vacuna que debemos recibir. Entonces, como bien decían en la nota, la mejor profilaxis es la vacunación. Eso evita la cantidad de fallecimientos que hay por no estar vacunados, evita las complicaciones de la gripe A e incluso de la gripe común, porque tiene 3 cepas, es la vacuna trivalente y es la mejor medida en este caso. ¿Quiénes son los que tienen que estar más prevenidos, digamos? ¿Los niños, los adultos mayores? ¿Quién tiene que estar con la guardia más levantada, digamos? Exacto. La indicación de recibir la vacuna y los grupos de riesgo son la mujer embarazada, la mujer que ya tuvo un bebé menor de 6 meses, los menores de 2 años, entre 6 meses y 2 años se tienen que vacunar, y después los mayores de 65 años. Todo el personal de salud, personal de Fuerzas Armadas, tiene que recibir la vacuna porque es personal expuesto. Ahora, que en el medio, entre los 2 años y los 65 años, toda persona que tenga una enfermedad crónica, pulmonar, cardíaca,
metabólica, como es una desnutrición, una diabetes, tiene que recibir la vacuna. Y en casos de que el Ministerio de Salud lo decida, porque los casos están aumentando, como puede ser el caso de Córdoba que escuchamos, se tienen que vacunar toda la población para frenar los siguientes casos de gripe A. Doctor, para recordarle nuevamente a la gente cuáles son los síntomas que tiene la gripe A, cuando hay que tener precaución y darse cuenta de que no es una gripe común, sino que estamos hablando de una gripe más grave. Bueno, toda persona que comience con cefalea, fiebre alta, artralgias, mialgias, o dolores musculares, dolores de articulaciones y decaimiento, tiene que consultar y tiene que someterse al tratamiento que disponga el médico en ese momento. Y esto hay que diferenciar, habitualmente la gripe se cura con reposo, existen algunos antivirales que son de resultados diversos, por eso lo mejor siempre es la vacuna y la prevención. La gripe en la mayor parte de los casos se cura con reposo y en 7 días el virus cumple el ciclo y se va. La gripe A es exactamente igual, pero en el caso de que el Ministerio de Salud detecte que ha aumentado demasiado los casos, los médicos seguramente van a estar recetando los antivirales para disminuir el impacto de la virulencia de este tipo de virus, valga la redundancia. La virulencia es la capacidad de hacer daño que tiene. El virus de la gripe A es una mutación muy dañina, que es muy patogénico a nivel humano. Entonces es probable que indiquen estos medicamentos. Ahora, el saber las cepas, sí, de antemano, significa que los virólogos tienen la mutación clara, digamos, en el análisis, o es que ya prevén cuál va a ser los cambios en función de los años. En realidad, el estudio es así. La gripe sigue un ciclo que es en todo el mundo, empieza en Asia, va a Europa, pasa a América del Norte y viene a América del Sur. Eso por una cuestión estacional. Entonces nosotros, al estar en el hemisferio sur, tenemos la posibilidad de saber de antemano qué cepas son las que van a llegar acá en nuestro invierno. No así, por ejemplo, en Asia y en Europa, donde empiezan estos casos. Tienen muy poco tiempo desde que empiezan los primeros casos de gripe para determinar cuál es la vacuna, cuáles son las cepas que tienen que incluir en la vacuna. Esta es una ventaja geográfica que nosotros podemos aprovechar y que la gente, sobre todo, no se tiene que asustar, tiene que tomar conciencia de que esta enfermedad existe, que es dañina y que todos los años se tiene que vacunar, porque los casos que uno escucha habitualmente de personas que dicen: a mí la gripe, la vacuna, no me afecta, la vacuna me hace mal. En realidad son muy poquitos casos que hacen mal, el malestar es pasajero, son los casos tiene que realmente una reacción, ¿no? Le levanta un sí, es como fiebre. un cuadro pseudo gripal, una gripe suave, leve, que no es una gripe. Me estoy refiriendo a los síntomas que son parecidos a los de una gripe. Son síntomas como es una cefalea leve, una febrícula, una mialgia, artralgia, un decaimiento que dura 2 o 3 días si se pasa, pero los beneficios de estar vacunado son inmensos. A ver, como para repetir, grupos de riesgo, grupos que sí o sí se tienen que vacunar. Sí o sí, mujer embarazada, mamá que tiene un bebé menor de 6 meses, porque la mujer embarazada le va a transmitir los anticuerpos al recién nacido y la mamá con un bebito menor de 6 meses le va a transmitir por la lactancia materna sus anticuerpos y sobre todo no lo va a contagiar porque ella no va a tener la enfermedad o la va a tener muy leve. Niños de 6 meses a 2 años, todos, sin excepción. De 2 años a los 65 años, solo aquellos que tengan enfermedades crónicas que son inmunodeficientes. Y mayores de 65 años, todos, absolutamente todos se tienen que vacunar. La mejor época para vacunarse es cuando ya llegan las vacunas, entre marzo y abril. Mayo. ¿Es la única o la más grave de las enfermedades de invierno? ¿Se la puede tomar como una enfermedad de invierno? ¿O existe un grupo de enfermedades que nos van a atacar en el invierno? No, esta no es la única, no es la más grave, porque a Dios gracias existe una vacuna que es muy efectiva. Existe un grupo de enfermedades y especialmente van a atacar a los extremos de la vida, a los niños más pequeños, menores de 6 años, y a los adultos mayores de 65 años, porque inmunológicamente están en una edad más vulnerable. El virus más común en la infancia, en los primeros años y en los primeros 2 años, es el virus sincicial respiratorio que causa bronquiolitis, que por ahí
cada tanto en nuestro país ocurren epidemias y hay muchos chicos con mucho daño pulmonar, mucha secuela por este tipo de virus. Después existen adenovirus, que son otros virus respiratorios, y existe el virus de la influenza como un virus importante y que en etapa de invierno nos va a afectar. Pero es uno más de los que le va a causar las enfermedades respiratorias. Bueno, doctor, como dijimos, como escuchamos, lamentablemente falleció una persona en Córdoba a raíz de la gripe A. ¿Por qué se llegó a esa instancia en ese caso? ¿No se lo llegó a medicar a tiempo? ¿Por qué llegó la persona directamente a perder la vida? Claro, el diagnóstico de esta enfermedad, hoy por hoy en Argentina, más que nada es clínico, depende de los signos, los síntomas, de llegar a tiempo. No estaba vacunado, el ministro de Salud dijo que eran inmunodeficientes, o sea que probablemente esto haga referencia a que tenían una enfermedad de base con las defensas disminuidas, y cuando llegan a veces tarde, llegan a internarse, porque los casos que son fatales generalmente evolucionan muy rápido, no dan mucho tiempo. El diagnóstico definitivo es por cultivo celular del virus, se hacen muy pocos casos y a veces no da tiempo. Son análisis de laboratorio, estudios que son muy costosos y no se hacen de rutina. Entonces, estos son los factores que deben haberse sumado para llegar a una persona que falleció. Por eso, si una persona ya pasan 7 días que se sigue sintiendo muy mal, con gripe, inmediatamente tiene que acudir al médico, porque se puede estar tratando no de una gripe común. 7 días, exacto, se ha dejado estar. En 7 días probablemente ya esté llegando con complicaciones. La complicación más grave es la neumonía bacteriana, que va a agravar y hacer mayor daño todavía a nivel pulmonar. El virus provoca una neumonitis con mucha restricción respiratoria en la capacidad respiratoria. Y a eso se le va a agregar una bacteria, a dar neumonías con mayor incapacidad funcional respiratoria, por lo tanto la situación va a ser mucho más grave. 7 días es esperar mucho, porque el cuadro ha empezado con fiebre muy alta, tiene un malestar muy intenso, no es una gripe con el cual uno está caminando. Pero hay muchos casos que tienen síntomas a medias y son los que contagian, porque son los que viajan con nosotros en el colectivo, en el subte, los que caminan al lado nuestro en microcentro, en un edificio para hacer un trámite, y esos por ahí contagian, no se complican, pasan el cuadro de gripe, pero otras personas no lo van a pasar. Y van contagiando además. Exactamente. Así se va expandiendo. Y hay que seguir entonces con las mismas precauciones que vienen nombrando hace un montón de tiempo ya, como todo el tiempo lavarse las manos, llevar alcohol en gel, tratar de estornudar poniéndose así el codo. Exactamente, usar pañuelos descartables, tirarlos a la basura. Exactamente, todas esas medidas son las que no hay que perder de vista jamás. ¿En los centros de vacunación la vacuna es gratis? Porque la gente también pregunta, ¿y si no tengo plata para vacunarme, puedo ir a un centro? La vacuna es gratuita y está en todos los centros de vacunación del país. Cuando uno llega, digamos, con síntomas, o por ahí cree que tiene síntomas, y tiene miedo, porque más allá de... hay algunas personas que creen que son todopoderosas y que pueden pasar, a mí la gripe, se me pasa en 2 días, me tomo tal remedio, tal otro, se automedica, hace todo para atrás, todo mal. Exacto. Digo, cuando llega, hay otras personas que sí tienen mucho miedo, cuando tienen las primeras señales, esto se detecta rápido, llega al laboratorio, un análisis de sangre y ya se sabe. No, eso es lo que decía, son síntomas que van a descartar que la gripe, van a hacer sospechar al médico que la gripe no es una gripe tan común como uno debiera esperar, que esa persona tiene otros factores de riesgo donde hay que tomar más cuidado, y personas que se internan porque ya el cuadro clínico es grave son las que van a recibir, y en algunos casos depende si tienen centros de alta complejidad, porque este estudio que se hace para aislar el virus no es una extracción de sangre, sino que en la mucosidad hay que llevarlo, después cultivarlo en riñones de mono, embriones de pollo, es biología, digamos, celular de alto nivel, y no todos los centros tienen eso para poder hacer el diagnóstico. Los bebés no pueden manifestar, estoy enfermo, me duele la cabeza, tengo fiebre, etcétera, etcétera. La mamá puede darse cuenta o asustarse sobremanera, digo, frente a esos dos panoramas, ¿qué se puede hacer? No, se tiene que quedar tranquila, ver que su hijo no está bien, porque tiene fiebre, porque come menos, porque está fastidioso, porque llora más de la cuenta,
y van a tener que consultar al pediatra, y el pediatra va a empezar a hacer un seguimiento, va a definir primero si el cuadro es viral, es bacteriano, con qué coincide, en qué época estamos, y hacer un seguimiento generalmente cada 24 o 48 horas dependiendo de la gravedad, y en función de eso después son las conductas que se va tomando. ¿Hay un sector en Argentina que sea más o prepondere más el virus de la gripe A, o puede estar en cualquier lado? No discrimina. Este virus puede estar en cualquier lado. Por supuesto que lo que hay son condiciones que favorecen y que hacen que ciertas personas, ciertos niños tengan más riesgos, condiciones de hacinamiento, de lugares mal ventilados, muy fríos y secos. Esos lugares, chicos que viven en condiciones de pobreza extrema, que están desnutridos, esa población es la que tiene más riesgo. El virus no va a discriminar, y pero se transporta. Claro, va de un lado al otro y se contagia humano a humano. Pero son más vulnerables esta población porque sus defensas, sus factores estresantes o estresores que se llaman sobre esos organismos, son mucho más que los de un niño que vive en un ambiente calefaccionado, ventilado, limpio, higienizado diariamente. Entonces tiene mucha más posibilidad incluso de pasar una gripe sin mayores complicaciones que el otro chico. Doctor, ¿y hasta qué época más o menos está más propenso uno a poder agarrarse, ¿no?, esta gripe A? Una vez que empiezan los casos, la verdad es que pueden estar hasta septiembre, octubre, tranquilamente, porque con el invierno, después viene la primavera con cambios de temperatura nuevamente, donde empiezan a haber esas diferenciales altas de está fresco en la mañana, pero a partir de las 3 de la tarde tenemos 23, 24 grados. Claro, esos cambios de temperatura también el lo sol ayudan. calienta, pero el aire está fresco, uno se desabriga, entonces todavía es época donde está la posibilidad de seguirse Hay que enfermando. seguir cuidándose hasta esa época más o menos. Y no automedicar, ¿no? No creer que uno es médico. Jamás. Porque uno dice, bueno, a ver, tiene un poquito de fiebre y tiene 2 o 3... El nene tiene un poquito de fiebre y tiene esos 2 o 3 antifebriles conocidos. Claro. Hay 2 o 3 de marca muy conocida, ¿no?, que lo conocen toda la mamá. Dale este o dale el otro. Y resulta que le dan eso y no pasa nada. No medicar. No. O sea, no taparle el Exactamente, síntoma. Porque eso es tapar el síntoma. Exacto, se tapa el Lo síntoma. que mucha gente no sabe es que cuando uno tiene fiebre, darle un antifebril en estos casos es taparle el síntoma. No soy médico, digo, estoy hablando por palabras de otros médicos. Es así. De hecho, la fiebre es un mecanismo de defensa y es bueno. O sea que hay que desmitificar esto de que la fiebre es mala, tener fiebre es mala. La fiebre hace daño después de los 38 grados y por eso los pediatras, o puede hacer daño, no es que siempre hace daño. Y decimos, después de los 38 grados de temperatura, dele tal antitérmico. Pero hasta 37, 37 y medio hay que dejarlo, porque son mecanismos de defensa del organismo que está luchando contra una supuesta infección. La fiebre es un síntoma que es un síntoma de muchos procesos y enfermedades. No se puede determinar porque alguien tiene fiebre qué enfermedad tiene, pero sí se sabe que es un mecanismo de defensa que es útil y es importante. En Córdoba son 40. Sí. ¿Se puede contar más casos o, digamos, ya con los reflejos del Ministerio de Salud provincial ya se contiene la situación? No, es probable que cuente más casos. La barrera que van a hacer ahora de contención, que es vacunar a toda la población, es la primera barrera que hay que tomar en cualquier caso de cualquier enfermedad que empieza a tener una alta incidencia y alta prevalencia en una determinada población. O sea, ¿En general llega a tiempo o no? Sí, llega a tiempo. Llega a tiempo como para aislar y hacer una barrera y frenar los casos en no más de esto o unos pocos más, ¿no? Bueno, en Córdoba también decían que todas las mujeres que están embarazadas, obviamente adquieran esta gripe A, van directamente a su casa, no van más a trabajar, y también va a pasar lo mismo con la administración pública, aquellas personas que se contagian de la gripe A. Acá en Buenos Aires podría pasar lo mismo, tendría que pasar. No tendría que podría. Esto depende mucho, voy a repetir, de la situación epidemiológica en un determinado momento y en un determinado lugar. Primero que es una medida que está muy bien desde lo infectológico, pero operativamente es
hay que pensar que es complicado tomar, porque tenés que contar con que tiene que ser reemplazada esa gente para desarrollar un determinado trabajo, o la gente que va a quedar sobrecargada con el trabajo. Entonces hay que ver, estamos hablando de muchas personas. Argentina es un país que tiene muchos empleados públicos, muchas reparticiones públicas, un gran porcentaje de la población, y más en el interior, depende del Estado. Si todo el Estado, de todas las provincias, toman esta medida y no es necesaria, van a ser ineficientes a todas las reparticiones públicas. Esto el ministro lo tendrá que estudiar y ver cuál es el momento y cuál es el ámbito adecuado para tomar esta medida, y operativamente cómo la va a implementar, que es difícil. Sí, ahora igual este año no se está viviendo la psicosis como hace años atrás, que realmente fue una locura, que hasta gente andaba por el colectivo, por la calle, en el trabajo con barbijos directamente. Ahora no se está llegando a eso. Era una psicosis. Sí, claro, sí, un miedo terrible. La gente no quería salir directamente de sus casas. Bueno, y eso se genera cuando aparece algo nuevo que desconocemos. Igual, cuando uno compara y estudia un poco... Fue cuando nos mandaron a buscar barbijos. Los barbijos. Sí, bueno, que de hecho claro, había faltante de barbijos en un momento también. Sí, aumentaron de 4 centavos a 400 pesos. Sí, lo vivo de siempre. Sí, lo vivo de siempre. Siempre se da para el negocio. ¿Es para tener miedo esto o no? No, en absoluto. Es para ser prudente. Para estar tranquilo, ser prudente y poner el brazo y a vacunarse. Esa es la medida. Esa es la gran medida que hay que tomar. Hay muchas empresas que han tomado la decisión de vacunar a su personal. Sí, así es, sí. Para proteger justamente esto que decías vos, que es justamente la idea de tener que reemplazar operativos sanos por operativos enfermos. Digamos que el diario piden parte de enfermo, hay que colocar en un lugar un operativo sano. Y entonces frente a esto, cuando aparece los primeros casos, van y vacunan. En el verano se termina, en primavera se termina. Aymara preguntaba algo similar, digamos. Ya está, nos tenemos que despreocupar a partir de septiembre. Exactamente, sí. Y ya estamos. Y a partir de ahí ya... Y ninguna otra enfermedad de invierno, porque siempre nos sorprende alguna. Viene esta, viene la otra, no hay ninguna, ¿no? Más allá, digamos, una bronquitis, digamos, lo que ya conocemos. Lo habitual, lo común, no hay esperado nada más a este momento. La OMS no está dando una alerta de nada, de que se para nada. Porque siempre aparece una cosita, que por ahí en el medio, en julio, nos sacude una nueva, una novedad. La última, y en relación a este tipo de enfermedades, fue la del 2009, la OMS declaró una alerta de tipo 6, que es la más alta, impactó en todo el mundo, como les dije, tuvo 19.000 víctimas fatales, pero cuando uno ve, estuvo una pandemia de virus de la gripe en el año 1918, que le llamaron la gripe española, nada más que porque España, no porque iniciaron en España, sino porque en España había registros y publicaban lo que sucedía, y mató se supone entre 50 y 100 millones de personas en el mundo esa pandemia. Lo mismo ha cobrado de víctimas el SIDA en sus 25 años que los conocemos. Sí, en 25 años, en ese momento fue en un año, 50 a 100 millones de personas en el mundo. La última pandemia de gripe, que fue en el 2009-2010, cobró 19.000 víctimas. Evidentemente el mundo está mucho más preparado y tiene otras condiciones habitacionales y sanitarias para enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, el conocimiento es lo que nos libera realmente del miedo, y tenemos que tomar la medida y la acción, que es la vacunación. Doc, gracias por venir. Por favor, un gusto. El doctor Guillermo Burguet, hablando de la gripe A y las enfermedades de invierno, las que en general atacan las vías respiratorias, ¿no? En general. Bueno, gracias por venir. Mucho gusto. Bueno, me voy al móvil. Gonzalo Carnevale, al aire nuevamente. Pablo, bien, 5 de la tarde, entonces decíamos el horario en el que Maximiliano Mazzaro deberá declarar ante